Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Uno de los capítulos de la Biblia más leídos en este último tiempo es Mateo 24, capítulo en donde el Señor Jesús nos dejó un resumen general de los acontecimientos que han de venir sobre la tierra durante el Apocalipsis. Este capítulo tiene dos grandes particularidades que lo hacen difícil de estudiar y entender, y que han llevado a las personas a no tener una idea clara de cuál es el orden de las señales del fin del mundo. Pues bien, en este video vamos a analizar en detalle este importante pasaje para poder entenderlo y darle un orden a lo que dijo Cristo, y así estar preparados ante los acontecimientos que ya vienen para el mundo. Para iniciar, empecemos por ver cuáles son las dos particularidades que hacen de Mateo 24 un capítulo especial. La primera es que el Señor Jesús en un solo capítulo nombra muchos acontecimientos a la vez. Es decir, Mateo 24 es un compendio de muchos sucesos del fin. Es un mini resumen del Apocalipsis. Y número 2, los acontecimientos registrados en Mateo 24 no están escritos en orden cronológico, lo cual lo hace aún más difícil de comprender. Entonces, si todo el capítulo no está escrito cronológicamente, ¿cómo podemos descifrar el orden de los acontecimientos? Y la respuesta es por medio del libro del Apocalipsis. Esa es la llave para descifrar toda la profecía bíblica, dado que el Apocalipsis sí nos narra los sucesos del fin en un orden cronológico. Es por medio del Apocalipsis que podemos darle la correcta interpretación a las señales del fin de Mateo 24. Mateo 24 comienza con los discípulos mostrándole al Señor Jesús los edificios del templo. Ante esto, Cristo les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, el Señor les profetiza a los apóstoles que años más tarde el segundo templo iba a ser derribado completamente, lo cual sucedió en el año 70, cuando el general romano Tito lo destruyó por completo. Ante esta respuesta, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. La primera es ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida, del arrebatamiento? Y la tercera, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, su regreso en un caballo blanco. Estas preguntas son importantes entenderlas porque el resto del capítulo se basa en la respuesta que el Señor les da a ellas. En cuanto a la primera pregunta, de cuándo será la destrucción del segundo templo, Mateo 24 no describe la respuesta que el Señor les da. En cambio, Lucas 21, del verso 12 al 19, sí da los detalles de lo que iba a acontecer con el templo y los discípulos. Luego, en los versos 4 al 6, el Señor Jesús empieza a darnos las señales que proceden a su venida, es decir, al arrebatamiento. Dichas señales son que vendrán muchos haciéndose pasar por Cristo, engañando a muchos. Esta profecía ya se cumplió actualmente, ya que hemos visto cómo a través de estos últimos años muchas personas han engañado por medio de palabrerías a multitudes. Aquí el Señor está hablando de todas esas personas que a través de la historia se han levantado como ungidos y han engañado con doctrinas erróneas a muchos. Ahora, en el verso 6, Cristo dice que antes del arrebatamiento se oirían de guerras y rumores de guerras, eventos que todavía no indican que sea el fin inmediatamente. Es en este punto profético en el cual nos encontramos actualmente, ya que ustedes pueden ver cómo en estos últimos meses se ha oído hablar acerca de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, y los rumores entre las dos Coreas y Japón, China con Taiwán y Estados Unidos, Israel en el Medio Oriente, etc. El mundo en estos momentos está con muchos rumores de que se va a iniciar el tercer conflicto mundial. Estamos viviendo el cumplimiento de Mateo 24:6. Solo falta por iniciarse las sediciones, las grandes revueltas en el mundo que dice el mismo pasaje paralelo de Lucas 21:9. Dichas sediciones es lo que veremos en los próximos meses. El verso 7 y 8 no se han cumplido aún. Estos versos hablan del principio de dolores que viene antes del parto, que es el arrebatamiento. Dicho principio de dolores son los últimos 10 días en los cuales se abrirán los sellos 2 al 7 del Apocalipsis. Es decir, antes del arrebatamiento, antes que nazca el niño que dice Apocalipsis 12,
el cual será arrebatado para Dios. La iglesia debe pasar por un principio de dolores, una tribulación fuerte. Así como una mujer antes de dar a luz tiene dolores de parto, en los cuales su matriz debe de dilatar hasta 10 centímetros para que nazca el bebé. De la misma forma, la iglesia debe pasar por los 10 días de tribulación que dice Apocalipsis 2:10 antes de salir de este mundo. Este principio de dolores lo conforman levantarse nación contra nación y reino contra reino, la guerra del segundo sello, el hambre del tercer sello, las pestes del cuarto sello. Y aunque Mateo 24:7 no habla de las señales del cielo, el verso paralelo de Lucas 21:11 sí dice que dentro del principio de dolores están las señales en el cielo del sexto sello. Con este verso termina Cristo de responder la segunda pregunta. Los versos 9 al 13 nos hablan de la persecución de las personas que no pudieron irse en el arrebatamiento y que se quedaron para los 14 años finales, tiempo en el cual la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, haciendo que se entreguen unos a otros. El verso 14 habla de la predicación del Evangelio que se llevará a cabo dentro de la semana 70 de Daniel por parte de los 2 testigos y del siervo que gobernará el milenio. Predicación que terminará a la mitad de la semana 70, dando inicio al fin, que es la gran tribulación. Los versos 15 al 28 describen los eventos que se darán durante la gran tribulación. En estos pasajes, Jesús responde la tercera pregunta de los apóstoles. Cristo les dice a las personas que lleguen vivas a la mitad de la semana 70, que cuando ellos vean la abominación desoladora, que para ese tiempo les va a estar hablando el profeta Daniel, uno de los 2 testigos, entonces deben de huir a los montes, porque si no, la bestia los cazará. También Jesús dice que por amor a esos escogidos que van a ingresar al milenio, es que el tiempo de la gran tribulación se acortará. Es en este contexto de la gran tribulación que Jesús dice que muchos dirán: mirad, aquí está el Cristo en los aposentos, referencia al falso Mesías judío. Otros dirán: no, el Cristo está allá en el desierto, que significa el mundo, referencia a la bestia que gobernará la tierra. Es decir, los versos 23 al 26 nos aclara que serán 2 los falsos Cristos y 2 los falsos profetas que se levantarán en los últimos 7 años. Ahora, hasta este momento, vemos cómo casi todos los eventos narrados desde el verso 1 al 28 se vienen dando en cierto orden cronológico, pero es en el verso 29 al 31 donde se complica un poco la cosa, ya que Jesús no sigue hablando en forma cronológica de las señales del fin del siglo de la tercera pregunta, sino que Jesús ahora dice los detalles de las señales del arrebatamiento. Es decir, el Señor vuelve a retomar la segunda pregunta, ya que Él narra que viene en las nubes del cielo, luego de la tribulación del principio de dolores y de la apertura del sexto sello, y no en un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19. Para finalizar, los versos 32 al 35 hablan de la parábola de la higuera, la cual en otro video he explicado que tiene su cumplimiento solo hasta el arrebatamiento, que es el inicio del verano, y no hasta el regreso de Cristo en un caballo blanco. En los versos 36 al 51, Mateo habla ya no del arrebatamiento, sino de la venida de Cristo en Armagedón. Aquí Jesús nos dice que nadie sabe el tiempo de su regreso para pelear esa batalla con el anticristo, que él vendrá como ladrón en la noche a pelear contra su enemigo. Así lo confirma Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón en la noche, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lamentablemente a los cristianos hoy en día les han enseñado todo lo contrario, que Jesús viene como ladrón en la noche es para el arrebatamiento, y que cuando Él vuelva en un caballo blanco a pelear en Armagedón, todo ojo le verá. Pero acabamos de comprobar que la Biblia dice otra cosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.